Continuamos con más información en esta mañana de la radio y cuando queremos salir un poco del tema COVID tenemos que volver a hablar de lo mismo. Vamos a hablar como cada miércoles con el doctor Julio Saleme. Hay muchísima información respecto de las nuevas variantes, de la nueva situación, del incremento de casos. Hay mucha preocupación también y además muchas consultas respecto de la vacunación. Julio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos como siempre. ¿Qué tal? Buen día. Todo bien. Bueno, todo bien. Sí, la situación es compleja, no distinta de lo que venimos anunciando ya hace un tiempo bastante interesante. Digamos, no es magia esto, ¿no es cierto? Sino que aparecieron nuevas variantes, siguen apareciendo, ya lo habíamos anunciado el miércoles pasado. A partir del miércoles en adelante, digamos, le pusieron nombre el viernes la Organización Mundial de la Salud a esta nueva variante que preocupa. Hay nuevas también que no son estas, pero bueno, el viernes le puso un nombre que se llama Omicron, que era la que dijimos que era B.1.1.529, que había aparecido en el sur del continente, no en Sudáfrica, sino en el sur del continente africano, digamos, entonces en varios países. Y que, bueno, tiene connotaciones muy especiales, más allá que hoy sigue siendo Delta la mayor preocupación porque es la que está circulando más fuertemente en el mundo y es muy contagiosa, pero tiene una característica, ¿no es cierto?, que es las vacunas que se conocen en el mundo hoy y que están aquí en la Argentina son todas efectivas contra Delta. Este último tiempo ha aparecido esta variante Omicron que tiene más de 50, que es lo que la hace de interés y de preocupación para la Organización Mundial de la Salud, y así la llama, es que tiene más de 50 variantes dentro del mismo virus. Y sobre todo en lo que se llama la proteína S, esto lo hemos explicado muchas veces, que es la proteína de la espícula, que es la que se va a ir a juntar con la célula del potencial enfermo, ¿no es cierto?, quien va a enfermar. Ahí tiene alrededor de 13 variantes en la secuenciación genómica, ¿no es cierto?, de esa proteína. Y esto, digamos, puede tener dos connotaciones. Una, ser muchísimo más contagiosa, y se habla de hasta 500 veces más contagiosa de Delta, que era 500% más, no 500 veces, 500% más, que mucho más. Delta, respecto de la primera variante, la de Wuhan, digamos, el primer virus que se secuenció, era 120%, o sea que estamos hablando de muchísima contagiosidad. Posiblemente estamos hablando, todavía no hay demasiados datos, estos son datos muy preliminares, sobre todo del continente africano, donde, bueno, vos sabés, como ser el 2% de la población está vacunada en el África. O sea que todo es medio, diría, sacando Sudáfrica como país, todo el resto de los vecinos de Sudáfrica es bastante endeble su situación. Por eso tampoco se conoce mucho. Esa es la primera preocupación, la contagiosidad que puede tener, que es muchísima, potencialmente, digo que puede tener, y lo digo en potencial. Y la segunda es que al ser las modificaciones, para hacerlo fácil, las diferencias que tienen en la proteína esa que te estaba diciendo, la proteína S de la espícula, puede hacer que digamos que el organismo lo confunda y la inmunidad que tiene por las vacunas que se han dado para las otras cepas no sean eficientes. Quiero decir que las vacunas que nos hemos estado dando, para hacerlo fácil, por ahí no funcionan del todo bien para la vacuna, para la cepa Omicron. No sé si se entendió, pero me parece que está fácil. O sea, tiene dos posibilidades. Que las vacunas no nos sirvan, lo que tenemos vacunado, para esta, o sea, no sirvan mucho, no es que no sirvan del todo. Y por otro lado, que sea mucho más contagiosa. Esto está por verse porque hay muy poca experiencia. Lo que sí te puedo decir
confirmado por secuenciación genómica que está digamos, en muchos países. Aquí en Argentina, digamos, por un error garrafal del Estado, del Ministerio de Salud, ingresó un crucero con enfermos secuenciados ya, son esta variante, ingresaron, bajaron en el país, y 37 personas de ese crucero se fueron por Ezeiza como panchos por su casa. O sea que posiblemente en poquito tiempo tengamos circulación comunitaria de este virus. Primera situación. Segundo, en Brasil también están detectados, en Sao Paulo, desde hace más o menos una semana, un poquitito más, por lo menos 2 casos, también confirmados por secuenciación genómica. Cuando digo esto no es que se fueron a hacer un test de PCR y les dio positivo. Digo, en la Argentina sería, mandaron la muestra al Malbrán y se fijaron el genoma del virus cómo es y dijeron, mira, son Omicron, ya no es variante Delta. Se está garantizado esto que estoy diciendo. Quiere decir que se está expandiendo por el mundo, hay en Europa, Israel, Reino Unido, Países Bajos, hay en un montón de lugares donde ya se ha encontrado. Y bueno, el mundo está en alerta en este sentido. Nosotros debemos seguir también, pero cuando uno ve que el mundo se pone en alerta, digamos, por lo menos sigamos a eso, ¿no es cierto? Que son, digamos, que tienen grandes responsabilidades científicas. ¿Por qué digo? Porque va a haber que volver a cerrar fronteras, es muy, muy peligrosa la situación. Tan es así que hay, y esto no es negocio, porque hay infinidad de otros negocios para los laboratorios, que no sería inventar una nueva cepa absolutamente para nada, porque esto es un boomerang que se vuelve en contra también de los grandes capitales, ¿no es cierto? Pero están sobre todo los laboratorios de Estados Unidos, de Rusia también, con la Sputnik, digamos, buscándole variantes a las vacunas que puedan ser efectivas contra estas modificaciones del virus. Julio, lo llamativo de toda esta situación es que aparecen nuevas cepas y la primera recomendación es nuevos refuerzos. Ya incluso en algunos lugares se habla de una 4ª dosis. Sí, no, esto lo venimos diciendo, o sea, no es por esto. Yo esto lo vengo diciendo, pedirle a Gonzalito la cinta, sino rápidamente, porque lo vengo diciendo en todas las salidas que hacemos los miércoles / jueves, que ya hay, digamos, 2 situaciones. Lo que se llama revacunación, sí. Y lo que se llama completar el esquema de vacunación. Hoy, un esquema de vacunación completo son 3 dosis. ¿Por qué? Por la variante Delta. Por eso, esto es una situación vieja, digamos, así sí, que no tiene nada que ver con esta variante Omicron. Por Delta, ya para cualquier persona, 3 dosis, ¿está? Después, inclusive en un programa debe hacer por lo menos un mes, yo más o menos dije, según la plataforma, qué correspondía cuando uno tenía un determinado esquema, porque es mejor todavía, y ahora voy a explicar por qué, es mejor todavía, digamos, hacerlo con una vacuna distinta. Tiene que ver, por supuesto, con la plataforma con la que está hecha. Otra cosa distinta es que los laboratorios estén pensando en modificar la vacuna para hacerla efectiva contra Omicron, siempre y cuando esta no responda al esquema tradicional, que hoy completa, vuelvo a repetir, esquema completo para evitar, sobre todo para nosotros, estoy hablando de la Argentina y del hemisferio sur, para evitar en el otoño y el invierno polar, no boreal como es lo que está pasando en Europa, que es lo que nosotros estamos viendo, sino digo polar, cuando llegue a nosotros nuestro otoño nos agarre con una buena inmunidad, es decir, o sea, no vacuna, sino la 3ª dosis, ¿cuándo se da? A los 6 meses de la 2ª dosis. Está menos para Sinopharm, eso para todas las vacunas, menos los que han sido vacunados con Sinopharm, y acá, ¿cuál es la gran mayoría? Los docentes.
recibieron Sinopharm las 2 dosis. Ellos deben recibir una tercera dosis para completar el esquema a los 5 meses. ¿Está? 5 meses Sinopharm, 6 meses todas las demás vacunas. Y otra cosa es aplicar a determinadas personas una dosis de refuerzo. Esto no se llama refuerzo, lo que estoy diciendo. A los 6 meses y a los 5 meses es terminar el esquema de vacunación. Y dar un refuerzo es a los 60 días. ¿Y a quiénes se da? A las personas que uno como médico considera como inmunosuprimidos, con una inmunidad menor que el resto de la población, que son las enfermedades concomitantes, lo que siempre hemos hablado. Personas, vamos a decirlo más fácil, más débiles frente a la infección. Entonces, ¿qué se hace con esas personas? A los 60 días de la segunda dosis se da la tercera. Esto se llama refuerzo, revacunación. Lo otro es completar el esquema de vacunación. Esto debería, voy a meterme en un terreno, bueno, que por ahí tiene que ver más con lo político que otra cosa, pero mira, debería ser obligatorio, porque pasa si no, que vuelven a aparecer estos esquemas de vacunación, digo, No pueden ser obligatorios porque la vacuna no está aprobada, cierto es. Pero bueno, habría que ver de qué manera uno puede liberar algún tipo de pasaporte o certificado que le permita ingresar en lugares donde hay mucha gente, espectáculos públicos, restaurantes, cualquier lado, donde uno diga, tiene que presentar su esquema de vacunación completo, si no acá no entra. Y esto sí se puede hacer, porque esto es cuidar la salud pública, que es un bien general también, consagrado por la Constitución. La salud pública es un derecho consagrado por la Constitución Nacional. Entonces, no puede ser que siga circulando el virus porque haya creencias que hacen que la gente no se vacune. 2 cosas, sigue circulando el virus, y cuando sigue circulando, lo hemos explicado también muchas veces, esto se transforma como en una caldera. ¿Y qué pasa? Aparecen nuevas cepas y van a ir complicando cada vez más la situación en el mundo. Por eso decíamos hace 1 o 2 programas, no bajemos la guardia, porque la Organización Mundial de la Salud sigue diciendo que esto es una pandemia. Y aquí tenemos a las claras qué es lo que pasó. Sigue siendo una pandemia. Aparece en el África, pero ya lo tenemos en Argentina. Es el país más austral del mundo. Entonces, aparece en todo el mundo. ¿Por qué aparece en África? Porque está esa caldera que estoy explicando de circulación y circulación y circulación comunitaria, porque tienen solamente el 2% de la población vacunada. ¿Está? Entonces, mucha circulación hace que en algún momento, en una persona, el virus o la persona se equivoca en su replicación, o el virus se equivoca y aparecen las mutaciones y sale distinto. Siempre buscando infectar más y siempre tratando de sortear barreras como son las vacunas. Julio, aún con el calendario completo de vacunación de 3 dosis, la persona puede seguir contagiándose, pero siempre el efecto es el mismo, la reducción de los síntomas. Sí, se va a contagiar muchísimo menos, ya está demostrado, porque hay vacunas, como ser un ejemplo en el otro polo, digamos así, de esta enfermedad, es la hepatitis B. La vacuna contra la hepatitis B, en sus 3 dosis, armando el esquema completo, produce inmunidad, digamos, normalmente para siempre. Uno vuelve dentro de 20 años a buscar los anticuerpos y están, o sea, no necesita revacunarse permanentemente. Terminó el esquema, se terminó, queda vacunado para siempre. Solamente se hacen algunos refuerzos en personal que está muy expuesto al virus, que es personal de salud. Claro. Normalmente se hacen refuerzos. Como si nosotros tenemos diálisis, lo hacemos. Pero bueno, en el común de la gente no necesitan. Sí lo necesitamos en coronavirus. Claro. Porque se está viendo que pasado unos meses van bajando los anticuerpos, quedan, como hemos explicado un montón de veces, las células, los linfocitos B en este caso,
que son los que, aparecido el virus, tienen que tener memoria y fabricar rápidamente los anticuerpos. ¿Está? Pero se está viendo también que los linfocitos pierden la memoria. Entonces, por eso es que a los 6 meses hay que hacer la tercera dosis para completar el esquema de vacunación. Y a esto, digamos, hay una cuestión técnica, pero a esto se le llama maduración por afinidad de los anticuerpos, ¿no es cierto? Es una cuestión muy técnica. Pero bueno, esto hace que sí sea muchísimo más, maduran de alguna manera las células contra esta infección y sea muchísimo más duradera, en tanto y en cuanto una mutación importante no haga que aparezca como otra enfermedad, entonces el organismo no la reconoce, lo que podría pasar con Omicron. Bien. Que al ser tan distinta esa proteína de la proteína S de la espícula, el organismo no la reconozca como que es la misma enfermedad, pero es la misma enfermedad modificada. Bien. Julio, lo decías en tu alocución, pero tenemos varias preguntas y es, para tercera dosis, ¿se recomienda que se utilice una vacuna diferente a las 2 primeras dosis? Es un poco mejor, sí. Si no, hay, en definitiva, estamos casi contrarreloj, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, es mejor que sean, digamos, voy a poner un ejemplo, si una persona y tiene que ver con las plataformas, Las plataformas, recordemos, lo que lo explicamos muchas veces también, es sobre qué están hechas. Las vacunas AstraZeneca y Sputnik están hechos sobre virus vivos, y digamos se les agrega este tema de la proteína S, por supuesto que son virus del resfrío común, ¿no es cierto? Adenovirus. La vacuna china, Sinopharm y Sinovac están hechas sobre virus del COVID, SARS-CoV-2, digamos, atenuados, por supuesto, ¿no es cierto? Y las vacunas americanas, Moderna, Pfizer, están hechas sobre esa ARN mensajero, o sea, es una parte de la genética, vamos a decir así, de que es el ARN, que lleva la información al organismo de cómo fabricar el anticuerpo. Pero no estamos inyectando virus. Bueno, estas son lo que se llama plataformas, que son distintas, ¿no es cierto? Que estaría bueno, un ejemplo solo doy. Si tenemos 2 Sputnik, dar una AstraZeneca. Bien. Este sería, bueno, y bueno, después hay muchas más combinaciones, cualquier cosa. Los deben consultar o consultar a su médico, por supuesto. Pero bueno, también vuelvo a repetir, todo depende de la disponibilidad que hay. El tema es hacer la tercera dosis. Bien. La última, Julio, también tiene que ver con el tema vacunación. ¿Qué pasa con la vacunación de los niños? La Sociedad Argentina de Pediatría, si no fue ayer, fue antes de ayer, pero creo que fue esta semana, por lo menos yo me enteré esta semana, ha vuelto a recomendar en Argentina, la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, vuelto a recomendar Sinopharm de niños de 3 a 12 años. Bien, hay un debate, digamos, respecto de si está o no autorizada, más allá de la opinión nacional. Digo, a nivel mundial, si está o no autorizada. Digo, hay todo un debate detrás. Sí, Estados Unidos, la Pfizer la ha autorizado. O sea, hay debates, pero digamos, hay lugares donde se autorizan. En Estados Unidos, bueno, autorizaron. Lo que sobre todo hay debate es poca información. Ese es el tema. Lo que se exige es, se ha visto que es segura, sin ningún tipo de duda, y hay que ver los beneficios que otorga. Se está viendo que otorga muy buenos beneficios, pero es, digamos, los países donde se han hecho, las pruebas, estoy diciendo, ¿no es cierto?, han dado muy pocos papeles, por decir, papers, como se dice, o sea, información, pero bueno, vuelvo a repetir, en la Argentina, el Ministerio de Salud lo había recomendado, la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda a sus afiliados, o sea, a sus pediatras, a los pediatras de la Argentina, indicar la vacuna Sinopharm para niños de 3 a 11 años. Y después de eso, por supuesto, que es Pfizer o Moderna de 12 a 17 años. O sea, los adolescentes. Bien.
Julio, como siempre, muchísimas gracias. Hoy estábamos acotados a toda la información que ha surgido en los últimos días respecto de este tema. Puede hacer que, digamos, es muchísima información, puede hacer que haya sido claro y que la gente le haya quedado, digamos, claro cuál es el concepto. Pero el concepto es el que viene ahora. Todo lo demás no tiene que ver con lo que puede hacer la gente, todo lo que yo dije. Digamos, escuchar y informarse y saber que existe. Pero ¿para qué es todo esto? Para decir, debemos seguir cuidándonos. Barbijo obligatorio, tratar de evitar sin barbijo, por supuesto, lugares cerrados y de mucha congestión de gente. Usar el alcohol en gel, lavado de manos, ventilación, tratar de estar mucho al aire libre y evitar la aglomeración de gente, ¿no es cierto? Y por supuesto, cuando uno tiene síntomas, tener la responsabilidad y rápidamente, con un poquito de fiebre, concurrir a hisoparse y descartar que estemos en presencia del virus para tratar de no tener circulación viral en la comunidad, ¿no es cierto? O sea que vuelvo a repetir, ¿qué es lo que puede hacer la gente después de toda la información que yo di? Por supuesto vacunarse, pero aparte cuidarse, y ahí, digamos, ahí cerramos el esquema. Muchísimas gracias como siempre y estaremos en contacto la próxima semana. Gracias a ustedes. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente para ustedes, gracias. El doctor Julio Saleme, hablándonos de todas estas novedades. El mundo está mirando lo que pasa con la variante Omicron, así ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud. La variante Delta hoy es la de mayor circulación. La recomendación es seguir vacunándose, ahora con tercera dosis para considerar esquema completo. Ya se evalúa en algunos lugares la posibilidad de una cuarta dosis o un refuerzo, y la recomendación de siempre es barbijo, alcohol en gel, distanciamiento para seguir colaborando con esta situación.